En esta clase especialmente dedicada a quienes se les hace difícil entender inglés, voy a explicar de una manera fácil todo lo necesario que hay que saber sobre el artículo the. En primer lugar, hay que saber que esta palabra se pronuncia de dos formas. Se pronuncia the, si este artículo precede a palabras que empiezan con consonante. No lo pronuncien con una A clara, no digan da, pues la A es algo débil, así, the. Y se pronuncia the, cuando este artículo precede a una palabra que empieza con sonido de vocal. Pongan atención, con sonido de vocal. Entonces no olvidemos que se pronuncia the antes de consonante y the antes de sonido vocal. Hay otra característica importante que esta palabra tiene, que es muy diferente al español. Como ven en todos los ejemplos que doy aquí, las palabras empiezan con consonante, así que se pronuncia the. Si quiero decir el muchacho, the boy. Los muchachos, the boys. La chica, the girl. Las chicas, the girls. ¿Notaron que the no cambia en absoluto? Prácticamente the o the puede significar el, los, la, las en español. Entonces, the no tiene plural ni tampoco género masculino o femenino. Siempre se utiliza la misma palabra. Ahora practiquemos un poco la pronunciación de esta palabra. Voy a colocar varios ejemplos de palabras que empiezan con consonante, con vocal o con sonido de vocal. La esposa, wife, empieza, al igual que para nosotros, con consonante W o W. Entonces es the wife. El calor, heat, empieza con consonante H, entonces the heat. La hora, hour, empieza con sonido de vocal, hour. No se pronuncia la H inicial, entonces the hour. Una observación: son poquísimas las palabras que empiezan con H muda en inglés. La gran mayoría de palabras pronuncia la H. El aire, air, empieza con vocal, entonces the air. El año, year, empieza con consonante, entonces the year. La oreja, ear, empieza con vocal, entonces the ear. Un repaso: the wife, the heat, the hour, the air, the year, the ear. La imagen, image, empieza con vocal, the image. El héroe, hero, empieza con consonante, the hero. El parque, the park. El ratón, the mouse. El origen, the origin. The image, the hero, the park, the mouse, the origin. Pero hay que tener cuidado en algunas palabras que son excepciones a la regla. No se preocupen que son muy pocas. Palabras que empiezan con sonido U. El artículo que precede se debe pronunciar the. ¿Y por qué? La explicación es algo rara. Ellos dicen que cuando pronuncian U es como si hubieran empezado con Y seguida de U. Y como Y es una consonante,
Pues de ahí que ellos pronuncian el artículo the. Entonces, la unidad, the unit, the unit. El uso, the use, the use. El universo, the universe, the universe. Ah, pero no se confundan. La mayoría de palabras que empiezan con U pronuncian esta U como una A. Y en esos casos la palabra empieza con vocal. Como por ejemplo, el tío. The uncle, the uncle. En este último ejemplo con one, ellos también pronuncian al artículo como the one, the one. Y la explicación también es algo extraña. Dicen que para ellos la pronunciación de one suena como si estuviera escrito con W inicial. Y como la W es una consonante, pues por eso pronuncian al artículo como the. ¿Y qué significa the one? ¿El uno? Eso no tiene sentido. Bueno, en inglés esta forma se usa para decir que algo o alguien es especial. Si por ejemplo una chica se refiere a su novio como la persona ideal que ha estado buscando para casarse, podría decir he's the one. Repasemos. The unit, the use, the universe, the uncle, the one. Ahora imaginen que algún estadounidense está hablando de su programa favorito de la TV y dice "This is the best show on TV". Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué dijo the best? Si best empieza con consonante. Ya me enredaron. Hay una razón. En conversación, cuando alguien quiere dar énfasis a la palabra que siga el artículo, en este caso, el mejor, ellos enfatizan al artículo. Y cuando lo hacen, dicen the. No importa si la palabra que siga empieza con consonante. Es como si estuvieran diciendo, este es de lejos el mejor programa de la TV. This is the best show on TV. Atención, programa de TV no es program. En inglés se usa más show por programa de televisión. Tal vez todas estas excepciones son algo confusas, pero en realidad no suceden mucho. La regla de the antes de consonante y the antes de vocal es más común en la mayoría de palabras en inglés. Ahora, los gringos usan este artículo prácticamente tal como nosotros lo usamos en la mayoría de casos. Pero como todo idioma no es una copia exacta de otro, hay algunas diferencias que tenemos que tener presente. Por ejemplo, si hablamos de las aves en su mayoría, nosotros decimos las aves tienen plumas, es decir que esta es una característica de todas las aves. En inglés, cuando uno se refiere a algo en general o como grupo, no se usa el artículo. Prácticamente aquí se tiene que decir literalmente aves tienen plumas. Birds have feathers. Birds have feathers. Para pronunciar birds, imaginen que no pronuncian ninguna vocal entre B y R. Birds. A los hombres les encantan los deportes. Como estamos dando una característica general de los hombres, tenemos que omitir tanto el los que anteceden a hombres y el los que antecede a deportes, pues aquí se está declarando que les encantan los deportes en general. En inglés se tendría que decir literalmente así: hombres aman deportes. Men love sports. Men love sports. ¿Y cómo era en español? A los hombres les encantan los deportes. Los perros son fieles, es decir, la mayoría de perros en general. Dogs are faithful. Dogs are faithful. Ahora, si hablan de algún específico sujeto, pueden agregar el artículo. Los perros están ladrando. Si hablamos de un par de perros que poseemos. The dogs are barking.
The dogs are barking. Para decir en el trabajo, en inglés se omite el artículo. Estoy en el trabajo. I'm at work. I'm at work. Hay otros lugares más en donde no se expresa el artículo. En la escuela. At school. Estoy en la escuela. I'm at school. I'm at school. O en la iglesia. At church. At church. Imaginen que no hay vocal entre la ch y r. Church. Estoy en la iglesia. I'm at church. I'm at church. En la cárcel, dando a entender que uno ha sido arrestado. In jail. In jail. Aquí tienen que usar in. Estoy en la cárcel. I'm in jail. I'm in jail. En la casa, at home. At home. Pero la mayoría hasta omite el at. Estoy en la casa. I'm home. I'm home. Esta es la lista de lugares en donde se omite el artículo. En el trabajo, at work. En la escuela, at school. En la iglesia, at church. En la casa, at home. O simplemente home. En la cárcel, in jail. Eso quiere decir que en los demás casos se tiene que usar el artículo. Estoy en el aeropuerto. I'm at the airport. I'm at the airport. Estoy en el hospital. I'm at the hospital. I'm at the hospital. Para decir al trabajo también se omite el artículo. Estoy yendo al trabajo. I'm going to work. I'm going to work. ¿Y se acuerdan de las otras palabras? Escuela, iglesia, casa, cárcel. Pues esas también omiten el artículo. Estoy yendo a la escuela. I'm going to school. I'm going to school. Estoy yendo a la iglesia. I'm going to church. I'm going to church. Estoy yendo a la cárcel, dando a entender que uno va a permanecer encerrado en la prisión. I'm going to jail. I'm going to jail. Estoy yendo a la casa. I'm going home. I'm going home. Aquí nunca se usa to. Esta expresión es equivalente a decir voy a acostarme. En inglés se dice estoy yendo a la cama. Aquí tampoco se usa el artículo. I'm going to bed. I'm going to bed. Repasando. Al trabajo, to work. A la escuela, to school. A la iglesia, to church. A la casa o a casa, home. A la cárcel, to jail. A la cama, to bed. Y obviamente en los demás casos debemos usar el artículo. Estoy yendo al cine. I'm going to the movies. I'm going to the movies. Estoy yendo a la tienda. I'm going to the store. I'm going to the store. Hay otros pequeños casos en donde no se usa el artículo, pero pienso que esto es lo más importante. Una observación final. Es muy posible que cuando estén viendo programas de televisión en inglés o tienen la oportunidad de hablar con algún angloparlante, estas personas no respeten las reglas gramaticales. Por ejemplo, hemos aprendido que este artículo se pronuncia the antes de palabras que empiezan con sonido de vocal. Los ojos, the eyes, las orejas, the ears, el brazo, the arm. Pero a algunos nativos les importa un bledo las reglas y pronuncian el artículo the en todos los casos, aun cuando antecedan a una palabra que empieza con sonido de vocal. Así que no se sorprendan si oyen esto pronunciado así. The eyes, the ears, the arm. Ahora esta manera es más fácil. Ya no tengo que preocuparme de todas las reglas y solo uso una pronunciación. Pues eso depende de ustedes. En el inglés más educado se sigue usando el the y the.
Espero que esto no haya sido un dolor de cabeza y que hayan comprendido todo. Ya vengo pronto con otra clase. Hasta la próxima.